Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos al 29º episodio de Maestros en la Educación, un nuevo episodio de una nueva temporada, la quinta ya. A las puertas del 17º Congreso de Escuelas Católicas, que tendrá lugar en Madrid del 7 al 9 de noviembre, vamos a seguir profundizando, como hemos hecho en capítulos anteriores, en ese ser, estar, educar, con nombre propio del que habla su lema. Con la invitada de hoy tenemos un nombre propio muy querido. Con ella vamos a abordar el educar de ese lema que desea ser reflejo de la importancia de las personas para nuestras escuelas. Soy Victoria Moya y estoy aquí para hablar contigo de educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Nuestra invitada de hoy es una mujer lúcida, fuerte y rotunda. Es transparente, también cálida y acogedora. Su pulso no tiembla a la hora de decir las verdades del barquero, así como tampoco escatima amabilidad y don de gentes. Madre de una familia numerosa, creo que también es malabarista, porque nunca dice que no si se trata de hacer un servicio a la educación. Por eso, su nombre no podía faltar en este podcast dedicado al educar de nuestro próximo congreso. Begoña Ladrón de Guevara es profesora contratada y doctora acreditada por la ANECA con un sexenio de investigación. Doctora en Educación en la Universidad Internacional de Cataluña con una investigación sobre el derecho de las familias a la participación educativa en España. Máster en Reputación Corporativa por la Universidad de Navarra y máster en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Villanueva. Es presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres COFAPA y de la Federación de Asociaciones de Padres COFAPA Madrid. Pertenece al Consejo Escolar del Estado y al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Begoña Ladrón de Guevara es, en definitiva, una experta en educar, tanto en su casa como en su profesión. Es una trabajadora incansable, con una eterna sonrisa que seguro que también nos va a regalar en esta entrevista y que sentiremos a través de sus palabras, su tono y su acogida. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Begoña, bienvenida a Maestros en la Educación. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias a todos. Para mí, es un honor estar aquí, que creo que inmerecido, pero con muchísima ilusión de compartir con vosotros este rato y con todos los que lo oigan en algún momento lo que pueda aportar. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero empezar esta entrevista con nuestro 17º Congreso. Es que yo ya estoy monotemática realmente. Nuestro objetivo con este congreso es poner en valor la figura, el nombre de todas esas personas que forman la comunidad educativa y que son las que la hacen posible. Tú que conoces bien nuestros congresos, porque yo creo que has asistido a la mayoría de ellos desde que yo por lo menos estoy en este ámbito, estás aquí no solo por tu labor docente, sino también como representante de las familias que tienen mucho que decir en la educación de sus hijos, obviamente. Pero hoy en día, a veces, solo a veces, docentes, familias, centros, padres parecen más rivales que miembros de un mismo equipo. ¿Tú crees que esto es una tendencia? Si es así, ¿cómo podemos revertirla teniendo en cuenta que es que el pacto familia-escuela es vital por el bien de la educación de los niños? Totalmente. A ver, empezando por el principio de vuestros congresos, efectivamente he tenido la suerte de estar y aprovecho para daros la enhorabuena porque me parece que es un momento de encuentro, es un momento de aprendizaje de todos y un momento de vernos las caras. Entonces, tanto en todas las ediciones anteriores estoy ya deseando el siguiente porque creo que esto es muy, muy importante y muy necesario en educación. Yo siempre he pensado que el gran problema que a veces tenemos en los colegios es la soledad y que cada colegio va un poco por libre, ¿no? Se encuentra solo en la vorágine del día a día y a la vez dentro de cada colegio también hay esa parte de soledad de cada una de las personas implicadas, ¿no? Entonces,
van por un lado los profesores, por otro lado las familias, por otro lado los alumnos, por otro lado la dirección, por otro lado incluso pues, el personal de administración y servicios, ¿no? Entonces, siendo comunidades donde la unidad es más importante que nunca, pues quizá la vorágine, el día a día, el correr, todo lo que implica un colegio, la vida que tiene un colegio, hace que no haya esos momentos de encuentro. Y efectivamente, como dices, a veces, pues esas rivalidades o esas dualidades, ¿no?, entre quizá familia y escuela, familia y profesorado, pues se ven muy patentes. Y creo que es una realidad, desgraciadamente, pero que creo que también tenemos que trabajar en cambiar esa cultura, ¿no?, en ayudarnos todos a de verdad ir todos de la mano, ¿no?, a que de verdad la familia hagamos equipo educativo, como a mí me gusta a veces decirlo, ¿no?, un equipo real. Porque aquí creo que las familias tenemos que ser muy conscientes que solas no podemos educar. Ni podemos ni debemos, porque creo que debemos contar con la institución educativa que es tan importante para nosotros. Me parece que la institución educativa, que es el colegio, y la institución familiar, que somos las familias, somos casi una misma institución, que de una hora a una hora está en un lugar físico que es el colegio, ¿no?, de 9 a 5, de 9 a la hora que sea, y de 5 a 9 del día siguiente está con la familia, pero que al final somos indivisibles. Creo que esto se vio en pandemia de una manera muy clara y muy evidente, donde ¿no?, los profesores dieron clase en nuestros salones y las casas de los profesores se transformaron parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo dije en aquel momento y lo pensé en aquel momento y lo pienso hoy, que esto que estamos viviendo, si algo bueno tuvo la pandemia fue eso, creo que no se debía de perder a continuación, ¿no?, cuando ya volviésemos a los colegios, ¿no? Porque una de las cosas que creo que se vio clarísimo era la necesidad de que nuestros hijos volviesen al colegio, que volviesen a socializar, que volviesen a estar con sus iguales, el que volviesen, o sea, creo que era necesario, ¿no? Entonces las familias eso lo vivimos y os lo agradecimos o lo agradecimos a los colegios más que nunca, ¿no? Decir, es que realmente mis hijos, el colegio va más allá de la pura instrucción, va más allá de lo que les podemos enseñar o de lo que pueden aprender, sino que es lo que tienen que convivir y se tienen que encontrar. Entonces, creo que en esa línea hay que trabajar y eso, viéndose realidad, también creo que es difícil y creo que tenemos que buscar esos puentes que nos unen, esos momentos de encuentro tan importantes y generar esos lazos de encuentro, ¿no?, y de relación familia-escuela. Sí, es verdad que aquel momento fue un poco de todos a una y hay cosas para olvidar para siempre Total. y otras Sí. de las que aprender. Es así. Vamos a volver al lema del Congreso: ser, estar, educar con nombre propio. Te pregunto por ese educar. ¿Cuáles crees tú que son los imprescindibles de la educación de hoy en día? Porque hay tantas cosas en la educación de hoy en día, tanto en lo que fijarse, a lo que dedicarse, incluidos los protocolos, las cuestiones legales, que al final la esencia se nos olvida. Si tuvieras que decirme 2, 3 cosas de las que no podemos prescindir, ¿cuáles serían? Bueno, pues, o sea, lo primero, y empezando por esto último que me preguntas, del tema de los protocolos, o sea, que no se nos olvide que todo lo que hacemos en el colegio educa, que todo lo que hacemos en casa educa. Entonces, que incluso un protocolo, que incluso una norma, tiene que ser educativa. Y entonces tenemos que conseguir eso, que todo eduque y hacernos muy conscientes que todo educa. Que el niño al final recibe tantos inputs de fuera o sea, desde la persona que le recibe en la puerta del colegio, desde la persona que está en secretaría, en la cocina, en el comedor, en secretaría, todos estamos educando, todos incidimos directamente en el niño, ¿no? Cada profesor dice, no, esto es de los tutores, me parece que de cara a la educación no hay boinas, no hay etiquetas. Entonces, el profesor de matemáticas, el de lengua, que aunque no sea el tutor, educa. El patio, todo educa. Entonces, me parece que tenemos que ser muy conscientes de esa realidad, ¿no? Entonces, y más como bien decías, ¿no?, ante la complejidad de hoy, que los niños reciben tantos inputs, ¿no?, tantas cosas, tantos estímulos, es necesario saber eso, que todo educa. Las familias somos las primeras que también tenemos que saber que todo educa, que lo que hacemos en casa educa, que lo que dejamos de hacer educa y que sabiendo que no estamos solos,
debemos de acudir a nuestro principal aliado, que es el colegio, y generar, como decía al principio, ese equipo educativo. Creo que dentro de ese que todo educa, hay algo que también tenemos que recuperar, que es la confianza. Me parece que el generar confianza es fundamental. Yo creo que en la sociedad de hoy en día, si hay algo que nos caracteriza, desgraciadamente, es la desconfianza y la falta de confianza o el poner en tela de juicio todo aquello que se hace. Entonces, creo que en educación, pues primero las familias debemos, no sé si recuperar o crecer en la confianza con el colegio, saber que lo que se hace en el colegio está bien, a la vez que en los colegios sepan que todo lo que hacen educa y que por lo tanto son también generadores de confianza, y en ese sentido, pues claro, las familias escolarizamos a nuestros hijos pues para un periodo de 16 años, vamos, claro, pensemos en familias que tienen, yo hace poco di una conferencia y me decía a la salida un padre, decía, Begoña, voy a estar 37 años en el colegio. Dices, una familia que toda una vida. Entonces, y familias como esas tenemos muchas y aspiramos a ellas además, o sea que, entonces dices, bueno, a una familia que lleva 35 años en el colegio, o por no irnos a un caso tan extremo, pero que lleve 20 años en el colegio, eh, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? ¿Cómo trabajamos con ellas? ¿Cómo generamos esa confianza? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo cada profesor, ¿no? ¿Cómo planteamos las innovaciones que para nosotros es una innovación como centro, que es algo nuevo y que la familia a lo mejor es la tercera innovación nueva a las que les estamos planteando? Entonces, me parece que eso, que les ayudemos, ¿no? Que ayudemos a generar esa unidad, ¿no? Entonces, bueno, como decía, ¿no? Me parece que el ser conscientes de que todo educa, ser conscientes de que todos somos educación, todos somos colegio, generar cultura de colegio, saber, ¿no? Que la familia escolariza para esos 20 años por delante, y que cada profesor que va a incidir en ese niño es importante para él, ¿no? Entonces, luego, hombre, la necesidad de estar constantemente, hombre, no digo haciendo cosas nuevas porque creo que tampoco nos debemos volver locos, pero sí que es verdad que debemos, poniendo al niño en el centro, decir, venga, dices, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo en la sociedad de hoy en día, cómo podemos educar de la mejor manera? ¿Qué acciones tenemos que hacer para, pues eso, para irnos actualizando también los profesores, irnos actualizando respecto a lo que hacemos y también fundamentando lo que hacemos, ¿no? Y que las familias en esa generación de confianza entiendan pues las nuevas metodologías, las nuevas innovaciones, lo nuevo que se vaya implantando en el colegio, no tanto para que entiendan de neurociencias o que entiendan pero porque creo que no es, pero sí que sepan que lo que se está haciendo con sus hijos es importante, es bueno, ayuda, y cómo nosotros también desde casa podemos apoyar aquello que se hace en las escuelas, ¿no? Que es mucho. Y creo que por último, vamos, no sé, por último, que seguiremos hablando, pero creo que también es muy importante cómo comunicamos. Nuestras escuelas tienen que ser lugares abiertos, las familias debemos conocer qué es lo que se hace, ¿no? Y creo que para esa generación de confianza es importante. Entonces, esa comunicación, que creo que al final es ese vínculo, ese puente inicial que decía, cómo podemos generar, al final es conocer, es comunicar, es que las familias conozcan qué es lo que se hace de verdad en primera persona. Que a veces no solo es mandar un mail, no es solo, sino que, bueno, es cómo lo contamos y cómo llegamos. Bueno, me has leído el pensamiento y me has ganado, claro. Yo, como responsable de comunicación de esta casa, yo ya me quito el sombrero, me arrodillo ante ti Que va, nada. y me has adelantado la siguiente pregunta, que precisamente era algo así: ¿cómo podríamos mejorar la comunicación de las familias y de la escuela? Porque muchas veces pasa que hacemos grandes proyectos, grandes innovaciones, nuevas metodologías con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo, con muchísimo fundamento. O sea, cosas muy potentes, pero que luego no se acaban de transmitir bien. Tú, que eres, de hecho, experta en reputación corporativa, también eres docente, también eres madre, es decir, estás un poquito ahí, no sé si tienes el privilegio de estar en todos los lados o la bendita locura, no sé muy bien, pero seguro que tienes muchas pistas para ayudarnos a contar mejor todo aquello bueno que hacemos y no cargárnoslo a base de una mala comunicación.
Sí, es verdad que yo siempre digo que tengo la suerte, me parece que es una suerte el tener la visión quizás desde todo poliédrica, ¿no? Desde todos los ámbitos, que creo que es muy, o sea, no porque la tenga yo, pero me parece que es muy importante que todos aprendamos a ponernos en el lugar de todos. Pero fíjate, con la comunicación creo que cada vez vamos a ser capaces de tenerla, ¿no? Entonces, porque de verdad que creo que en el momento en el que consigamos quitarnos boinas, mira, hay una, ¿no? No, es que yo soy madre, me pongo en el papel de madre y no, es que yo soy director y me pongo en el papel de director, yo soy docente y me pongo en el papel del docente, yo soy alumno y me pongo en el papel del alumno. Que es importante, pero a la vez entendiendo siempre cómo piensa el de al lado, porque aquí no solo es lo que comunico, es lo que el otro percibe, ¿no? Vivimos en un momento de percepciones, entonces, que yo a veces me encuentro con situaciones en que no, hemos mandado no sé cuántos, esto está en la página web, digo, ya, pero es fácil acceder a la página. Miramos las páginas web, o sea, que a veces dices, a lo mejor llego a la página web por una noticia, con un enlace que he clicado y entonces, pero a priori decir, venga, nuestras familias, ¿cómo no? Nuestra comunidad educativa, porque es lo mismo los profesores. Entonces, me parece que al final dices, todos tenemos que estar al día de aquello que se hace y sobre todo ser conscientes de que tenemos que vivir como propio. O sea, toda innovación, toda cosa nueva que se haga en un colegio no es de un profesor, no es de un colegio, es de todos. Entonces, yo a veces digo, yo no quiero profesores estrella, quiero colegios, porque las familias no escolarizan con un profesor, sino que, entonces, bueno, creo que primero la comunicación interna, que a veces quizás es la más difícil, ¿no? Que dices, porque creemos que todos estamos a una y dices, a lo mejor no nos hemos enterado o no lo hemos hecho nuestro o no lo hemos conocido. O no. Entonces, cómo vivir, ¿no? Cómo trabajar esa comunicación interna y a la vez cómo trabajar eso, la comunicación cara a los demás, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que eso, que saber que todos somos el colegio, que todo lo que hagamos es algo de equipo, que todo lo que se vive para todos, ¿no? Entonces, yo ya en métodos de comunicación creo que aquí, o sea, hoy en día que tenemos tantos, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos, por supuesto, las páginas web, tenemos las cartas que seguimos mandando, tenemos el correo electrónico, pero sobre todo también tenemos a los niños. Los niños son los que lo tienen que contar. Entonces, a veces, al final es la experiencia personal. Yo le oí un día a un experto precisamente en marketing que decía las experiencias wow, ¿no? Entonces, es como un padre ante esa experiencia wow, ¿no? Dices, porque le ha llamado un profesor para preguntarle qué tal está, porque a través del hijo se ha enterado, ¿no? Pues que tiene una enfermedad el abuelo, que hay un problema. Pues esas son las experiencias a veces que las familias queremos vivir. Desde lo más sencillo, desde el día a día, cuando llega nuestro hijo a casa en la agenda escrita, un mensaje, o al revés, ¿no? Cuando el niño ha contado en clase al tutor, ¿no? Entonces, bueno, desde esas pequeñas experiencias hasta las grandes experiencias, ¿no? Creo que los colegios, a veces los directores yo no sé si les puede gustar demasiado, pero el colegio es el principal centro de socialización. Entonces, abrir los colegios, que las familias entren al colegio, porque además cada vez más nos encontramos con familias solas, familias que a lo mejor que han cambiado de ciudad, que han cambiado de país y que su centro de encuentro es el colegio. Entonces, que es lugar donde unas familias se encuentran con otras, se conocen, hacemos amigos. Entonces, al final el colegio es eso, es la continuidad de tu casa. Entonces, el abrir los colegios, el que sean espacios abiertos donde las familias podamos ir, es la mejor comunicación. Dices, si es que el propio centro comunica, ¿no? Cómo salen, ver a un hijo salir del colegio sonriendo, contento, contándote, qué mejor comunicación. Yo creo que eso es fundamental. Y luego ya aparte, prepararnos, decir, oye, ¿en qué momentos traigo a las familias? ¿En qué momento? ¿Cómo nos preparamos? Pues eso, esas reuniones de curso, las tutorías, una recogida, una fiesta yo qué sé, una fiesta de Navidad, el día del patrono del colegio, bueno, pues determinados momentos ya que son más puntuales, pero que son súper importantes. Entonces creo que también, y ahí el protagonista es el tutor, el protagonista son los profesores, es decir, oye, es que es muy importante. Porque luego nos encontramos con familias que hablas con ellas y dicen, no, yo me pido un día de vacaciones para poder ir
a la tutoría. Qué importante es que bien nos hayamos preparado esa tutoría para que, decir, durante 16 años se va a pedir 16 días de vacaciones de sus 20 días laborables que tiene de vacaciones para ir a la tutoría de su hijo. Pues es que esa tutoría tiene que ser bordada y no la podemos improvisar como tutor. Entonces, bueno, pues yo creo, y ahí es la responsabilidad, es decir, es que el colegio ya no solo es de la dirección, la relación con las familias no solo es del director, de la directora, no, es el tutor de segundo B de primaria, de tercero C de la ESO. Es que es fundamental. Miquel Rossi tiene un par de libros sobre este tema y habla de los profesores como embajadores de marca. Es que es la clave, es que es tal cual. Bueno, el ejemplo del experto era Miquel, y dices, es que es verdad, o sea, yo cuando lo he escuchado dices, es que es tal cual. Que a veces desde la dirección, que bueno, pues yo que también tengo la suerte de dar clase en el máster de directivos vuestro, ¿no? Y yo les hablo de las familias y le hablo a los directores, pero les digo, esto tiene que trascender a cada uno de vuestros profesores. También por la reputación de la, porque es que el colegio no solo es el director, no solo es que es eso, hasta el último profesor que transmite el proyecto educativo, que transmite lo que, ¿no? Pues las vivencias que queremos, ese ideario, es que es hasta el último profesor. Fíjate, me estoy acordando ahora ya pasa menos porque mis hijos ya están en secundaria, ya van creciéndome, pero durante toda la primaria, el mes de finales de agosto, primeros de septiembre, el WhatsApp de padres era un hervidero para saber con qué profesor les había tocado a los niños. Porque al Total. final esto lo determina todo, por mucha carne que el colegio ponga en el asador, si luego el profesor no es continuidad del colegio, entonces al final todo depende del profe que te toque y eso es un trabajo Completamente. tirado por la borda si no está Sí. bien ensamblado. Y en eso ahora tenemos, bueno, una oportunidad. A mí no me gusta hablar de riesgo, pero a mí es Google, como digo yo, ¿no? O sea, porque me decía un profesor hace poco, Begoña, las familias me han googleado. Digo, claro, ¿cómo no te van a googlear? Digo, entonces, porque en el momento en el que se enteran quién es su tutor, rápidamente, digo, entonces pues ahí te saldrá LinkedIn, te saldrá Instagram, te saldrá Facebook, te saldrá. Y ojalá solo te salga eso y no te salgan otros perfiles en otros sitios. A mí me parece que recuperar, o más que recuperar, poner en valor la figura del profesor, la reputación del profesor, el profesor como parte indivisible de la institución educativa y que ellos sean de esa responsabilidad social que tienen, digo, es que es vital, digo, porque yo también lo entiendo y a veces me dicen, yo tengo mi vida privada, digo, ya, si yo no te lo niego, pero cuando tú luego vayas a un supermercado, vayas al parque, salgas a la calle, te puedes encontrar, o te vayas de veraneo a donde te vayas, al pueblo, te puedes encontrar con una familia de tu colegio. Y en ese caso, es que sigues siendo su profesor, o has sido su profesor, o lo vas a ser, o sea, o es indivisible. E incluso, aunque no sea de tu colegio, eres profesor. Y entonces, siendo profesor, a ti te van a decir, oye, es que tú eres ejemplo. Entonces, claro, yo siempre se lo digo, es que el ser profesor es que se escribe con mayúsculas y tiene una incidencia tan grande en la sociedad, tan grande, y la tenemos que recuperar. Y a veces se habla, ¿no? Y los profesores muchas veces se quejan y yo lo entiendo, porque dicen, es que no tenemos prestigio, es que el primero que se tiene que prestigiar eres tú mismo. Es que tendríamos que estar tan orgullosos de ser, ahora me pongo la boina de profesora, pero tan orgullosos de ser profesores, que es la mejor profesión, porque es que por nuestras manos pasan todos, ¿no? Entonces, yo se lo digo a mis alumnos en la universidad, digo, vais a ser, por tus manos van a pasar los futuros médicos, o sea, que por supuesto ser médico, arquitecto, ingeniero es súper importante, pero ser maestro, ser profesor de secundaria, es que es vital, porque todos necesitamos a lo largo de nuestra vida muchos profesores y todos van a incidir y cada uno tenemos que pensar qué profesores nos han influido más, menos. ¿Cómo son esos profesores que nos han influido positivamente? Pues esos son los profesores que queremos en nuestras escuelas, ¿no? Y que necesitamos en nuestros colegios para que influyan en los futuros, en las futuras generaciones. Y en eso nuestros colegios, vamos, es que tenemos los colegios tenemos una responsabilidad todavía mayor, porque es que encima, pues es que encima vamos a evangelizar, es que encima es que vamos a llevar la imagen del Señor, ¿no? De Cristo a cada una de las personitas por las que van a pasar por nuestras manos.
más allá de la pastoral, más allá de la clase de religión, en cada uno de los momentos. Entonces, me parece que es vital ese conocimiento. Es vital también el entusiasmo con el que lo vives. Ojalá lo vivamos así todos. Voy a cambiar de tercio a una cosa que creo que también te genera mucho entusiasmo, pero de otra manera. Tú sabes bien que la política ha inundado el ámbito educativo desde tiempos ya inmemoriales, vamos, o desde siempre. Influye, obviamente, y al final influye a pie de aula, en los propios niños, en los adolescentes, en los maestros, en todo esto que estamos diciendo y lo distorsiona un poco. ¿Qué podríamos decir a los políticos para abrir un poco los ojos de esta gente que tiene en sus manos algo tan potente? Si es que tienes todavía algo de fe en esto. Sí, no hay que perderla. O sea, yo creo que no hay que perderla nunca y hay que seguir incidiendo. Mira, pues yo una de las cosas que les diría y les digo y les diré siempre que tenga oportunidad es precisamente, primero, que sean conscientes que el centro de lo que hacen son nuestros hijos y es la futura sociedad. Que no hagan política con la educación. O sea, que la educación, la política es cortoplacista. La política es para 4 años, es para una legislatura. Y entonces, en 4 años en educación no hemos hecho nada. O sea, la educación es a largo plazo. Entonces, que sean muy conscientes de esto y que, bueno, pues a mí me encantaría, pero ya no solo a los políticos, a todas las personas, a toda la comunidad educativa, a todos los que hacen a los que hablan, a los que tienen un cargo de representatividad, y es pedirles, pues que yo entiendo, ¿no? Que yo qué sé, que los sindicatos tienen, ¿no? Pues lo que decía antes, ¿no? Mi visión como poliédrica, pero les diría a las patronales, ahora por ponerles nombre de representación, ¿no? A las patronales, a los sindicatos, a las confederaciones de padres, les diría, quitaros vuestras siglas por un momento no, en la educación. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que nos une y vamos a hacer, a mí me encantaría hacer una ley que ponga ya no en el centro al niño, pero hablar de educación, como decía nuestro querido José María Elvira, que tanto cariño le tengo y que fue... A mí José María siempre decía una cosa y era que hay que hablar de educación con mayúsculas y sin apellidos. Y a mí esta es una frase que repito muchísimo. No quiero apellidos en la educación. No hablemos de educación pública, privada, católica, concertada. No, no, no. Hablemos de educación. Y además con mayúscula. Entonces, y que todos fuésemos capaces de hacer eso. Entonces, yo a los políticos les pediría eso, una visión magnánima y a los políticos y a todos los organismos que tienen representación y que fuesen capaces, pues en los sindicatos, de no solamente... No, por supuesto que tienes que velar por el derecho de tus trabajadores, ¿no? Pero vamos a abrir el espectro y vamos a pensar en las familias, en la patronal. Entonces, si entre todos fuésemos capaces de pensar, venga, vamos a hacer algo que sea bueno para nuestros hijos, que sea bueno o para sus hijos o para los hijos de todos, ¿no? Para la sociedad, ¿qué modelo educativo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, me parece que eso sería fundamental y creo que no debemos desistir en el intento, ¿no? Que es verdad que se habla siempre de un pacto educativo, es verdad que hemos intentado varios, hemos estado al borde de muchos, vamos, al borde de 2, que son los que yo en concreto más he vivido, y que creo que en el fondo el final era que no, por el vértigo a llegar al que sí, o sea, por el vértigo a decir, ¡ah! Que no podemos llegar a un pacto, ¿no? Entonces, que no podemos llegar a un acuerdo con esto, que cómo me voy a poner... Entonces, a mí me parece que tendríamos que perder ese vértigo y decir, oye, sí, y además estar muy orgullosos de decir, oye, lo hemos conseguido, ¿no? Entonces yo creo que a la tercera va la vencida y yo espero que en algún momento llegue ese tercero. Y ese tercero, sobre todo, pasa, lo que digo, por poner encima de la mesa siempre primero lo que nos une, que es muchísimo. Y luego ya lo que nos diferencia, siempre digo, si lo ponemos bajo el paraguas de la libertad, sin la imposición de nada, creo que también podemos llegar. O sea, es decir, oye, tenemos que convivir todos, tenemos un sistema educativo organizativamente que funciona, vamos a dar las herramientas para que convivan todos y para que seamos las familias las que podamos libremente elegir aquello que creemos que es mejor para nuestros hijos. Entre otras cosas, porque creo que conseguiremos la mejora de la educación. Cuando la familia elige libremente el colegio que quiere, sea el que sea,
pública, concertada, católica, laica, bilingüe, no bilingüe, si es que cerca de casa, lejos de casa, bajo el criterio que cada familia quiera, vamos a confiar más, porque vamos a elegir conociendo. No me ha tocado un colegio, lo he elegido yo libremente, con responsabilidad y La con la diferencia responsabilidad es vital. vital. Y es, en referencia a lo que hablábamos al principio y cuando tú me decías cómo generamos confianza, pues al final es que dices, es que es eso, que es una gran riqueza que tenemos todos, ¿no? Es decir, si cuando yo he podido elegir libremente y con responsabilidad, me responsabilizo de mi decisión. Y cuando yo me responsabilizo de mi decisión, pues tengo que ser coherente. Y entonces, pues dejaré de creer, no, las muchas polémicas que muchas veces se generan o muchos ruidos que hay en la educación, que desgraciadamente las familias es lo que leemos, ¿no? Porque digo, en los periódicos es lo que se lee, esos ruidos, esas malas noticias, y entonces rápidamente vamos con miedos a los colegios, vamos con miedo, ¿habrá pasado esto en mi colegio? ¿Habrá pasado esto? Tenemos este riesgo, entonces decir, oye, no, tranquilidad, sabemos lo que hemos elegido, estamos contentos y, por supuesto, claro, pues luego hay que, esa libertad de elección, ese derecho que tenemos a elegir, ese famoso artículo 26 de los derechos humanos, ese artículo 27 de la Constitución, lo pondremos en práctica y pediremos, ¿no? Pues oiga, financie usted bien. También para, bueno, que dejemos eso de oír, ¿no? Y de estar todo el día con el run de la, desgraciadamente, pues de la infrafinanciación, que es una realidad, de informes que se quieran hacer o que se hagan, que lo único que hacen es meter ruido también en el debate público y en las familias. Sí, porque al final informes que pueden estar a tu favor, pero al final siempre hay una doble lectura para todo. Y una vez más, eres visionaria porque te has vuelto a adelantar a mi siguiente pregunta, que iba a versar sobre uno de los apellidos de la educación, que es el de la enseñanza privada concertada, que a veces, bueno, pues sufre esa mala interpretación, ese verlo desde la diferencia y no desde el todos tenemos algo en común. Esas acusaciones se ve incluso como una amenaza, como una desigualdad social, injustamente. Yo creo que ya has dicho palabras clave como la libertad, pero te iba a preguntar si quieres añadir algo, ¿cuál es nuestra fortaleza como sector, aquello que aportamos al sistema educativo desde lo positivo, no desde la diferencia? Precisamente creo que lo que aportamos, por un lado, es eso, el que las familias eligen y que confían y que se crean verdaderas comunidades educativas. Y que en los colegios concertados en concreto, yo creo que las familias estamos muy, porque sabemos que vamos a la persona, porque sabemos que en la mayoría, vamos, en el colegio, bueno, con un ideario, con un proyecto educativo, realmente, o sea, esto de lo que hablamos del equipo, me parece que se da de una manera mucho más natural. O sea, pues los profesores se intenta, ¿no? O se procura pues que estén alineados con el proyecto, se les intenta alinear, o sea, se crean verdaderas comunidades. Y entonces yo creo que esto es un gran valor que tenemos y que no debemos perder, ¿no? Y que debemos de trabajar mucho en ello. Me parece que la escuela concertada, lo que además, desgraciadamente, muchas veces, en contra de lo que algunos quieren decir de nosotros, lo que se da es una gran equidad. Lo que se hace es llegar a cada alumno de una manera sin etiquetas, sin etiquetarles, con las dificultades que cada uno tiene, con las dificultades que tienen las familias, con las dificultades que tiene el propio centro para atender a niños con dificultades, porque sabemos de la financiación que hablábamos antes, que tienen quizá incluso menos recursos, pero tienen mucha más conciencia social. Entonces, al final dices, sé que a mi hijo con esta dificultad, con este problema, lo van a sacar adelante, ¿no? Y se van a preocupar por él porque se preocupan de su nombre, ¿no? Con nombre propio. A mis hijos les van a tratar con nombre propio, no les van a tratar, no son un número, no son un curso, no son un tercero C, no son un bloque, ¿no? Sino que son personas, ¿no? Y que les vais a mirar, les van a mirar a los ojos, que me parece que es tan importante. Entonces, me parece que tenemos que seguir peleando por ello y precisamente por eso, para que además, porque existe una pluralidad, porque existen centros diferentes, porque hoy en unos se hace una cosa y otro. Entonces, cuando la familia elige, cuando la familia le lleva al centro que ha elegido, sabe, pues oye, en este colegio se trabaja de una determinada manera, de esta otra, hay este proyecto, porque son públicos, ¿no? Porque también yo creo que aquí la importancia de lo que hablábamos antes de la comunicación, de que las familias elijan sabiendo qué es lo que hay y en esa línea el trabajar. Entonces, me parece que esa pluralidad lo da la escuela concertada,
porque tienes proyectos educativos múltiples, variados, y así tiene que ser, ¿no? Y cuando existe así, pues creo que ese vínculo inicial del que hablábamos al principio de la entrevista, creo que es el que tenemos que potenciar y que es nuestro principal aliado, ¿no? Y hablando de proyectos educativos específicos, voy a aterrizar un poco ahora en una polémica que está muy, muy fresca, cada día más, el uso de los móviles. Parece que vamos tomando conciencia de la importancia de controlar el uso en los niños, en los adolescentes, y que poco a poco estamos comprendiendo hasta dónde llega esto, que yo creo que pocos años atrás no se sospechaba esto. Si lo hubiéramos podido sospechar, pues muchos padres no habrían hecho lo que han hecho con total inocencia en muchos casos. Pero esto viene a coincidir también con un momento en el que muchos colegios están haciendo un uso educativo y positivo, una apuesta por el uso de los dispositivos, de la tecnología. Entonces ahora creo que también se llega a malinterpretar esto. Entonces creo que ni todo bueno, ni todo malo, ni todo blanco, ni todo negro, ni podemos darle la espalda a la tecnología, ni tampoco la espalda a nuestros niños dejándoles hacer lo que quieran. ¿Cómo podemos compaginar todo esto? Totalmente. Y estoy, mira, me parece que aquí lo más importante es nuevamente que los colegios vuelvan a ser los generadores de confianza. Yo creo que, y yo siempre lo he dicho y lo repito, digo, lo primero que tenemos que hacer es distinguir pantallas. Porque el problema es que a veces decimos, es que las pantallas, y entonces metemos en el mismo saco el móvil y la pantalla con fin educativo, por llamarlo de alguna manera. No quiero poner ningún apellido porque en cada colegio, ¿no? Pero entonces creo que son cosas totalmente diferentes. Entonces, por un lado, respecto a las familias, creo que tenemos que ser muy conscientes de esta realidad. Como bien dices, yo creo que no lo vimos venir, pero más que no lo vimos venir es que cuando ya hemos aprendido a utilizar un móvil, quizá de adultos, yo siempre he dicho, digo, yo soy profesora de Historia del Arte y yo he buscado muchas imágenes en Google sin tener filtro y a mí nunca me ha salido nada raro. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que si a mí no me sale, ¿por qué le van a salir a mis hijos cosas raras? Claro, porque mi hijo tiene 12 años, 13 años, tiene pero que yo en mi mentalidad de adulta, pues no podemos no tenerlo tan en la cabeza. Entonces, por un lado, el ser los padres conscientes de que existen unos riesgos, que tenemos que educar a nuestros hijos en el uso del móvil. Por un lado, hablo del dispositivo móvil. Para educar a nuestros hijos en el uso del dispositivo móvil, primero tenemos que educarnos nosotros y ser ejemplo para nuestros hijos. Luego saber que dentro de esa educación digital o dentro de esa educación que les educamos desde que son pequeños, que nos están mirando, no, igual que no le damos un coche ¿no? Con 15, por muy bueno que sea, creo que tenemos que medir y saber en qué momento es necesario que nuestros hijos tengan un dispositivo móvil. O sea, yo le he oído también a expertos hablar de el dispositivo móvil tiene que ser una necesidad que tengan nuestros hijos, no un regalo, no venga, que te regalo un móvil. Entonces, a mí me da mucha pena pensar que el dispositivo móvil es el regalo estrella de la primera comunión. Digo, pero ¿por qué un niño con 10 años necesita un móvil? Entonces, ahí lo primero. Entonces, yo soy totalmente partidaria y creo que hoy en las escuelas no es necesario que tengan el móvil porque están en clase y están a otra cosa. Entonces, espacios libres de móviles creo que las escuelas tienen que ser. Creo que las familias nos tenemos que plantear en qué momento les entregamos el móvil, pensar si nuestros hijos están preparados madurativamente para tener a su libre disposición, ¿no? Tener el móvil en su bolsillo y desde que son pequeños plantear cómo vamos a educar a nuestros hijos en ese ámbito, ¿no? Ya te digo, en qué momento se lo tenemos que entregar, qué normas vamos a poner, normas básicas de no dormir con el móvil dentro de la habitación, o sea, con ninguna pantalla, pero básicamente con el móvil, porque es la primera que te digo, que nosotros entregamos. Y distinguirlo muy mucho de lo que es una pantalla en un ámbito educativo. Y entonces, y aquí la responsabilidad se la paso al colegio. Y entonces, en los colegios creo que tenemos que hacer una labor de enseñarnos a las familias, de pedagogía, de explicar cuál es el uso que se va a dar del dispositivo, cuál es la necesidad, que como bien decías tú, no es mito. O sea, yo siempre me dicen, no, es que son pantallas o libros. Digo, ¿pero por qué? Yo hay algo que en educación siempre he reivindicado, que antes cuando me has preguntado por política también, o sea, yo siempre digo, yo pongo el I, ¿no? Yo creo que en educación necesitamos el I, no es el O, no es
Eso, pública o concertada. Es que es pública y concertada. No es libros o pantallas. No, no, es que es libros y pantallas. El I es que es súper importante. Entonces, porque lógicamente, claro que es importante que nuestros hijos lean en papel. Vamos, nuestros hijos y nosotros. Digo, es que siempre hablamos de nuestros hijos. ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Solo leemos en pantalla y entonces vamos pasando hojas o dejamos los libros a medias porque no tienes como el interés para llegar hasta el final, porque total me aburro y lo dejo y no? Ellos van a hacer lo mismo. Entonces, tenemos que leer en papel, tenemos que escribir, claro que nuestros hijos tienen que escribir, pero es que nosotros también, porque tenemos que dejarles una nota encima de la mesa, decirles, oye, cuando os levantéis, no sé qué, y las tenemos que escribir bien y con buena letra, pues es que lo tenemos que hacer. Y eso es totalmente complementario con el uso de las pantallas. Claro, las pantallas tienen una gran capacidad, o sea, el enseñar a través de pantallas o utilizando las pantallas nos permite llegar mucho a cada alumno, porque nos permite personalizar de una manera más fácil pues, a los alumnos con más necesidades, a los alumnos con altas capacidades, que tengan acceso a tantos recursos visuales, que no son solo recursos visuales lo que necesitamos, pero lógicamente también aportan. Ahora bien, necesitamos que desde los colegios también esto se nos explique. Porque yo aquí también muchas veces digo, oye, es que lo que leemos en los periódicos, y esto hace poco hice lo dije en otro, y vino luego una periodista y me dijo, Begoña, tienes toda la razón, porque todas las noticias que damos son negativas. Digo, y es que es verdad. Y en el uso de los dispositivos lo que las familias oyen es nefasto. Y además, pues como todo, hay escuelas y hay, ¿no? Si eres pro pantallas, es que eres en contra. Vuelvo a reivindicar el I. Entonces, ni todo pantallas, ni todo papel, ni hay que volver a. Que no. Digo, o sea, me parece que vivimos en un mundo digital. O sea, que nuestros hijos van a vivir, nosotros vivimos con pantallas, o sea, si es que son buenísimas, si es que nos han acercado, si es que si es que yo creo que no hay ni que cuestionarlo. O sea, sinceramente, me parece que no debemos cuestionarlo. Lo que debemos hacer es usarlas bien. Y aquí, esto es como cuando la polémica de los deberes. Yo me acuerdo hace ya años que hubo una polémica con los deberes, que si deberes sí, deberes no. Digo, pero de verdad, vamos, superémoslo. O sea, es que me parece absurdo. Volvemos otra vez a estar a favor de los tal, y entonces hay que legislar, y hay que legislar a favor de los deberes o en contra de los deberes, hay que prohibirlos. Yo aquí, igual es una. Pero a mí basta que me quieran prohibir algo para que me guste más. Entonces, yo me acuerdo que cuando la polémica de los deberes, que escribí varios artículos a favor de los deberes, mis hijos me dicen, mamá, por favor, deja de escribir a favor de los deberes, que mis amigos, digo, no, más. Digo, ¿pero por qué me tienes que prohibir? Digo, de verdad. Entonces, con esto, es que me pasa un poco lo mismo. Digo, sin haber sido la mayor defensora de las pantallas, me vuelvo la mayor defensora. Digo, no me prohíbas. Ahora, hagamos un buen uso. Lógicamente yo, igual que en aquel momento, ahora no, es que tienen que repetir 100 sumas. Pues que no tiene ningún sentido repetir 100 sumas. O sea, perdón, no. Pues no. Pero con esto es aquí igual, todo con pantallas. No, con pantallas, con libros. Que aquí también las familias, insisto, tenemos que asumir, decir, no, es que si ya me lo mandan todo por pantalla, si ya tienen un dispositivo, pues que no me pidan, además, digo, oye, perdón, ya estamos nosotros también siendo. Entonces, bueno, pues aquí, eso, llegar a acuerdos y luego, también digo, y vuelvo a poner un poco en el peso en el colegio y en los profesores. Desgraciadamente, muchas veces nos encontramos con profesores, las familias, que dicen, no, claro, es que tienes razón, es que tu hijo va mal porque es que, claro, como está enganchado a las pantallas, es que utiliza mucho. Entonces ya el profesor, digo, no, el profesor tiene que ser generador de confianza, porque si tú también eres generador de desconfianza, pues entonces ya, es que me ha dicho un profesor que es que efectivamente las pantallas son malas, malísimas, porque los niños no leen. Digo, no. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que entre todos volver otra vez a decir, venga, vamos a mirarlo entre todos, a ver qué es lo que estamos con un comentario, que estamos generando a nuestras familias, ¿no? Y luego nuestras familias confiar. Digo, mira, tú has elegido. Que yo también en esto creo, digo, es como todo. Digo, pues hay colegios que las implantan, hay otros que no las están implementando. Ojo, y que algunos que no las estén implementando, yo estoy convencida que en algún día las implementarán y no pasará nada. O sea, hay colegios donde no. Digo, es que en el colegio no había pantallas, ya no hay pantallas. Hombre, claro, porque antes no existían y ahora ya sí, se van viendo, hay avance, cada vez hay más investigación, se hacen, o sea, en la universidad se investigan sobre estas cosas, en la vida real, tal. Oye, y se van viendo y se van conociendo y se van implementando. Sí, ya no escribimos con cincel. Y no pasa nada. O sea, yo creo que ya está. O sea, que es que no es ni bueno ni malo. O sea, que
Entonces, yo creo que en ese sentido, pero claro, hay que comunicar. Yo estoy aquí, volvemos a la comunicación del principio, hay que contar el proyecto educativo, hay que contar cómo las vamos a utilizar, los profesores tienen que estar convencidos de lo que van a hacer, saber que van a transmitir bien así los conocimientos, que nuestros hijos van a aprender y bueno, todos a una. Exacto. Y por último, Begoña, Y por último, muy bien, que no, exacto, muy bien. Dame algún nombre que haya dejado una huella especial en ti de esos años como alumna, alguno de esos profesores, alguno de esos maestros que hayan sido relevantes y que de alguna manera hayan marcado tu camino, tu vida, que estés donde estás. ¿Algún nombre? Me sale un nombre que es Marian. Para mí, Marian fue una profesora muy querida del colegio. Además, bueno, yo por mi vida, con mi familia vivimos mucho tiempo fuera de España y yo llegué a España con 16 años, una edad ya difícil. Y me acuerdo que fue una profesora que me acompañó en esos últimos años y que a día de hoy, que ya han pasado 33, seguimos, 30 y tantos, seguimos estando en contacto y siempre es un referente al que volver y al que ella, vamos, el que sé que está ahí siempre y que nos vemos más o menos, pero ella está ahí. Pues de eso se trata, de que esas personas con nombre propio como Marian reciban su merecido homenaje, porque de ellas depende el éxito con mayúsculas de una educación con mayúsculas y sin apellidos. Muchísimas gracias, Begoña, por estar aquí y acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros de corazón y deseando encontrarnos una vez más y seguir hablando de educación. Muchas gracias, Vicky. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. De esta charla con Begoña Ladrón de Guevara me quedo con 3 ideas clave. La soledad que muchas veces viven los centros educativos y los propios docentes necesita de momentos de encuentro que les alivien y les permitan sentirse acompañados. Necesitamos un equipo educativo real, formado por la familia y la escuela. Ambos deben ser indivisibles. Todo educa, todos somos colegio y todos debemos generar confianza, ser centros abiertos, tratar de mejorar continuamente, actualizarnos y comunicarnos adecuadamente con las familias. Porque, remata Begoña con sabiduría, ser profe se escribe con mayúsculas. Termina el episodio número 29 de esta 5ª temporada de Maestros en la Educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.